para mí un enorme placer presentar a Dieter Ingelscheidt, catedrático emérito de la Universidad Humboldt de Berlín, muy querido amigo y trabajador impenitente en aras de los buenos resultados del proyecto de investigación. Así que muchísimas gracias, Dieter. Y si te parece, te pongo ya el PowerPoint. Sí. Estupendo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, al gran jefe Rafael, y también a Jorge Luis y a todos los que están escuchando. Bueno, después de esta ponencia de Enrique, tenemos que despedirnos del tono ligero, del gracioso couplé, y volvamos a la negatividad autobiográfica, la negatividad autobiográfica de este texto de Pedro Lemebel. A ver. Chile, tierra de poetas. Existen motivos convincentes para considerar a Chile, donde por ejemplo una bodega de vinos en el Valle Central se llama Tierra de Poetas, un país de aficionados a la poesía. El mismo Salvador Allende utilizó esta atribución en su comentario cuando se otorgó el premio Nobel a Pablo Neruda en 1971. Sin embargo, Pedro Lemebel, 1952 a 2015, no cuenta entre las voces líricas más importantes de su país. Pero su obra entera es icónica dentro y fuera de Chile, y el texto que voy a presentar, Manifiesto, hablo por mi diferencia, también lo es por dos razones. Con este poema empezó la conversión de Pedro Lemebel en el epítome de la resistencia a la dictadura de Pinochet, derrotada en las urnas en octubre de 88, 2 años después del estreno de este poema. Y en segundo lugar, se lee como un manifiesto en el proceso de la formación de una comunidad sexualmente disidente en Chile, de la organización gay más importante dedicada a la vez a la prevención del SIDA, el famoso Movimiento de Homosexuales Chilenos, MOVIL. Manifiesto, texto temprano de Lemebel, se puede considerar como la cuna de las ideas, conceptos y posiciones programáticas que va a desplegar enseguida en su obra entera. En el campo literario, el género dominante suyo es la crónica. Algunas de ellas podrían considerarse como poemas en prosa, pero resulta que Manifiesto es el único texto lemebeliano que la crítica catalogiza como poema. De importancia igual y de extensión mayor es la producción performativa del artista, realizada entre 1988 y 97 juntamente con Francisco Casas, con quien formó el dúo Las Yeguas del Apocalipsis. Entre 1997 y 2013, Lemebel performó solo. Es cierto que Pedro Lemebel está considerado uno de los performadores pioneros, no solamente de su país, sino de América, de toda Sudamérica. Manifiesto, hablo por mi diferencia, precede de 2 años la primera performance de Las Yeguas del Apocalipsis. Es uno de los textos más conocidos de Lemebel, un poema cardinal y programático de 154 versos libres, sin rima ni ritmo, de contenido sumamente político y de un carácter poético. Fue recitado por primera vez durante un encuentro clandestino de un grupo de disidentes políticos, muchos de ellos miembros del Partido Comunista, en septiembre de 1986 en la estación de Mapocho, Centro Cultural de la capital chilena. Lemebel tenía entonces 34 años, había terminado sus estudios de arte y también su trabajo como profesor de colegio, y empezaba su carrera de artista libre, al margen y en parte en oposición
a los círculos político-culturales e intelectuales como la llamada escena de avanzada y otros. Nadie hubiera sospechado en estos tiempos que iba a ser un día cronista de periódicos como La Nación o de revistas como Punta Final y The Clinic. Tampoco parecía probable una carrera de escritor candidato al Premio Nacional de Literatura. Se trata, pues, de un texto iniciático de un artista relativamente joven y poco conocido, un texto de autodefinición fundamental, lo que justifica su título de manifiesto. Como siempre en las actuaciones de Lemebel, la lectura misma representa un acto espectacular en el sentido literal del término, y es imposible separar el texto de su situación performativa. Lemebel apareció en ropa extravagante, zapatos de tacones altos y con un dibujo negro de una hoz y un martillo en la cara, maquillada blanca. El Museo Centro Reina Sofía de Madrid consiguió en 2013 una foto que lo muestra. El texto completo del manifiesto se publicó, como muchos de sus primeros relatos, en la revista Página Abierta en 1990 y algunos años más tarde en el volumen Loco Afán. Escuchemos, leído por el mismo autor, el inicio y el fin del poema, es decir, los versos 1 a 27 y 120 a 154. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsler expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos talladas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias. Bien. Existe un contraste significativo entre el texto lemebeliano y los ejemplos más conocidos de manifiestos.
Aquí no se describe un clima sociopolítico como lo hace el Manifiesto Comunista, un fantasma ronda por Europa, el fantasma del comunismo, ni la voluntad de un grupo artístico vanguardista, como Marinetti y los suyos postularon: queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad, sino aquí el autor pone en escena exclusivamente el yo, un yo muy lírico y muy poco lírico a la vez. Como tipo discursivo, el manifiesto, basten los ejemplos mencionados, enfoca una situación dada y propuestas certeras de superarla, por ende dominan la constatación y la afirmación. El manifiesto de Lemebel, sin embargo, muestra una acumulación significativa de negaciones y de preguntas. Estadísticamente, casi la tercera parte de los versos contienen sea una negación, sea una pregunta. El yo que habla en el texto es innegablemente el autor mismo, de forma que este manifiesto forma parte de un tipo de poesía frecuente en la lírica hispana que podemos llamar, con Luis García Montero, poesía de la experiencia, y que implica comunicar las vivencias personales, verdaderas e impactantes de un individuo. En el caso dado, la experiencia articulada coincide con la vida del autor. Se trata entonces de un poema autobiográfico del relato de un homosexual bajo las condiciones de una sociedad machista marcada por la dictadura. Persona marginalizada, víctima de la sociedad heteronormativa, narra con su voz auténtica y con elocuencia poderosa algunas estaciones de su sufrimiento. Propongo analizar el poema bajo tres aspectos: A, en la dimensión de esta voz personal; B, como expresión de ideas políticas; y C, como programa de cierta autodefinición homosexual, es decir, como encrucijada entre lo personal y lo político. La persona que habla se da a conocer como una persona sincera que afirma: no soy hipócrita, verso 66. Sus recuerdos de infancia se dirigen a un par de policía poco comprensivo que te odia y a la madre trabajadora de origen mapuche. Pero el poema empieza con una de las numerosas negaciones, afirmando que el yo no es Pasolini ni Ginsberg, ambos comunistas y homosexuales intelectuales del llamado primer mundo. Lemebel piensa más en el intelectual Pier Paolo Pasolini y menos en el director de cine. Resulta que Pasolini da testimonio de un comunismo algo heterodoxo, pero siempre dogmático. Disfrutó y sigue disfrutando hasta hoy de un prestigio particular en Cuba. A pesar del concepto programáticamente homofóbico del hombre nuevo, del Che y de Fidel, se suma a la ideología del máximo líder e ignora la realidad machista del régimen, como se ve en su entrevista con Laura Baña en La Stampa. Lemebel, al contrario, denuncia la práctica cubana de los sidarios, versos 53-54. En Scritti Corsari, Pasolini afirma ser comunista, cito, por el anhelo de conservar, e idealiza el PCI como, cito, un país limpio dentro de un país sucio. Lemebel, por su parte, considera a repetidas veces el PC como campo bastante sucio, como veremos en la próxima parte de mi ponencia. Allen Ginsberg, poeta gay estadounidense, tenía y sigue teniendo cierta fama en Chile después de su visita a Sudamérica en el año 1960. Por ejemplo, constató que los Estados Unidos chupan la sangre del pueblo chileno. En su famosa canción Everybody Sing, levanta un espejo a la sociedad llamando a todos los aficionados del fútbol, mucho antes de Qatar, a little bit homosexual, whether they like it or not, frase que podría tener un eco en el verso 116 del poema lemebeliano: el fútbol es otra homosexualidad tapada.
Ginsberg, comunista y rusófilo, expresa, sin embargo, ocasionalmente en sus South American Journals un sentimiento de superioridad sobre la población sudamericana, bueno, en aquel entonces. A la luz de la autodefinición permanente del Lemebel como loca latina y mosca tercermundista, que determinará toda su vida, se ve un claro contraste con estos intelectuales izquierdistas anglo-europeos y habla desde el inicio por su diferencia. La mayoría de los actos de palabra de este poema autobiográfico se refieren a experiencias negativas y el conjunto se lee como una historia de maltratos, decepciones y de miedo del futuro, con excepción del final, de la visión final. Este yo personal habla con ternura, verso 77, y cuenta que la sociedad heteronormativa se burla de su voz amariconada, 109, y que las risas le han dejado cicatrices en la espalda, 92. Veremos luego que esta voz marginalizada del Lemebel desarrolla, más allá de la identidad sexual, lo que pongo entre comillas, un orgullo y la conciencia de su hombría y de su poder subversivo. Verso 136, soy más subversivo que usted. Brad Epps ha descrito el doble compromiso de Lemebel como una contra dos dictaduras, contra Pinochet y contra la heteronormatividad. El manifiesto ya muestra claramente este doble objetivo. Junto a la descripción de experiencias infantiles y juveniles, entra en juego la experiencia de un entorno social hostil al adulto sexodiverso. Como la izquierda política forma una parte decisiva de este entorno, la proximidad ideológica de Lemebel a los modelos socialistas agrava esta experiencia dolorosa. Así, Manifiesto no solo agrede al sistema dictatorial, sino a la vez a la política izquierdista que comparte los pensamientos homofóbicos de la derecha burguesa. Cuando Lemebel dice, yo sospecho de esta cueca democrática, verso 10, da testimonio de su profundo escepticismo, no solo frente al sistema dictatorial, sino también a la democracia y a la izquierda dogmática en particular. No me hable del proletariado, verso 11, reza el próximo verso que llega a la reflexión, ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, una especie de respuesta, querido Rafael, al cónsul de Sodoma con otra posición en este caso. Lemebel explica claramente, yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. A pesar de esta crítica sustancial al partido, Lemebel mantuvo una amistad de por vida con la secretaria general del PC chileno, Gladys Marín. Aunque el manifiesto fue mucho menos discutido por la crítica que los primeros volúmenes de crónicas, Diana Palaversic reconoció desde el principio su importancia política. En un ensayo suyo explica que el destinatario del manifiesto es la izquierda chilena tradicionalmente machista e indaga en detalles. Lemebel critica la actitud hipócrita del macho heterosexual. También se refiere al problema clave de la supuesta falta de masculinidad en los homosexuales que impide que estos sean vistos como posibles revolucionarios o guerrilleros. Fin de la cita. Quisiera entrar más en detalles. Algunos críticos, Víctor Robles, Oscar Contaro, Juan Pablo Sutherland, juntaron evidencias que tanto el PC como el Partido Socialista y el Partido Democrático de Izquierda excluían a personas sexualmente desviadas, entre comillas. Contaro nos ofrece un panorama más completo de la homofobia de la izquierda comunista con ejemplo de Rodrigo Rojas, dirigente comunista chileno
llamando la cantidad de maricones en Cuba como uno de los problemas del régimen. Contardo comenta, cito, Fidel Castro sostenía que la homosexualidad era un vicio burgués ajeno a la virilidad natural del trabajador. Sutherland, activista del Móvil en aquel entonces, menciona a Luis Guastavino, exmiembro del Partido Comunista y luego diputado del PDI, como uno de los responsables de las rupturas y exclusiones. Cito, simplemente no pudieron lidiar con la situación y en un voto político la mayoría del liderazgo votó por expulsarnos. Dijeron que ni el PDI ni la sociedad chilena estaban preparados para aceptar una relación sui generis entre un partido político y un movimiento homosexual. Manifiesto recuerda un episodio histórico de los tiempos de la predictadura, particularmente cruel por su carácter homofóbico, en los versos 32 a 35. Como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Un acontecimiento adscrito al general Carlos Ibáñez del Campo durante su segunda presidencia de 1952 a 58, por lo demás un político moderadamente izquierdista, facilitado por la ley 11.625 de estados antisociales, que permitía encarcelar a personas homosexuales en colonias agrícolas, que nos recuerda la práctica franquista bajo la ley de vagos y maleantes. Resulta que muchos homosexuales sufrieron internamientos en la colonia penal notoria de Pisagua, en la costa septentrional, en la región de Tarapacá, que Lemebel tematiza en su impresionante performance del mismo nombre de 2007. Un rumor pertinaz habla del destino de presos homosexuales arrojados al mar por el general Ibáñez desde barcos adquiridos a este propósito, y algunos críticos hablan en este contexto de un genocidio de personas gays. Esto es también el tema de la obra teatral La Huida de Andrés Pérez Araya. Parece lógico reconocer en este manifiesto una encrucijada entre lo personal y lo político. Sin embargo, la crítica ha preguntado a repetidas veces si este texto es en primera línea la autobiografía de un individuo particular o la descripción general de cierto grupo, de cierta generación, aunque me parece que la crítica pública no haya brindado a este texto la atención que merece, se puede constatar una mayoría optando a favor de la segunda posición. Basta remitir al análisis de Leonardo Mora, quien interpreta el manifiesto como, cito su título, visibilización de los sujetos invisibles, es decir, entiende la voz lírica como encarnación modélica de los marginalizados o invisibilizados. Otras críticas apoyan más bien una lectura individual y personal en las palabras de José Javier Maristany, cito, por la subjetividad periférica del marica mapuche pobre. Maristany plantea que lo que Lemebel busca es menos la solidaridad con una supuesta comunidad homosexual uniforme, sino la explicación de su situación como persona gay, minoritaria, izquierdista, nómade al final de la dictadura y que sufre la exclusión a causa de su forma de ser. Lemebel, dice, replantea los discursos de la identidad en sus diferentes versiones, ya sea la nación, los grupos militantes de izquierda, la democracia, el activismo gay. Se apropia de cada uno de ellos y saca a la luz el lado oculto, la lógica de la exclusión y la violencia que hay en todos. Es en esta conjunción en la que aflora el sujeto anómalo, torcido, en un infinito devenir minoritario, nómade, siempre en movimiento,
en la que podemos leer la emergencia de una mirada que se acerca a lo queer de esta manera rizomática mediante innumerables raicillas que desjerarquizan la preeminencia de las temporalidades metropolitanas. El término clave con el que Lemebel intenta captar su manera de ser queer aparece de forma recurrente a lo largo del texto. Este término es el de hombría, un término definitorio que aparece 10 veces entre los versos 96 y 130, más que cada otra palabra del texto. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro, yo no pongo la otra mejilla y pongo el culo, compañero. No sorprende la referencia irónicamente modificada al Sermón del Monte, a Mateo 5, verso 39, pero sí el recurso al término hombría en esta autodefinición, ya que este se utilizaba en el contexto chileno como argumento machista dirigido contra personas sexodiversas, en particular contra homosexuales. Cuando Salvador Allende se impuso como candidato de la izquierda contra Jorge Alessandri, soltero y quien tenía la reputación de ser gay, el candidato demócrata cristiano Radomiro Tomic felicitó a Allende, según el periódico Clarín, con estas palabras: este gesto de hombría consolida una larga amistad, como nos cuenta Contardo. Así, el recurso al término hombría es una herramienta estilística hábil e impresionante de Lemebel. Desde su posición marginalizada, se dirige contra todo tipo de masculinidad tóxica. Hay que destacar entonces que la hombría de Lemebel no es de la misma manera que la masculinidad político-militar de los Tonich y Pinochet, siendo la suya una hombría que no aprendió, cito, en los cuarteles, sino que se la enseñó la noche, una hombría pacífica y pacifista, cito, el fusil se le dejo a usted que tiene la sangre fría. Encontramos la misma tensión entre pacifismo y activismo en su novela Tengo miedo torero, además. Con un fuerte escepticismo frente a las comisiones de derechos humanos y al mundo de buena voluntad, contra una homosociabilidad superficial que considera al homosexual un buen amigo, súper buena onda, versos 87-88, Lemebel postula que esta hombría es difícil, pero es su auténtica forma de ser en el contexto histórico de la dictadura a poco tiempo de hundirse. Interpretando esta hombría difícil, entonces, como encrucijada de lo personal y lo político, me junto a la conclusión de Diana Palaversic. Es obvio que este tipo de compromiso y análisis político distinguen a Lemebel de los escritores gay norteamericanos y su concepto de lo político, siempre limitado a lo sexual personal, divorciado de una concepción más amplia de lo político. Es importante destacar este argumento porque es una constante posición de Lemebel de rechazar lo que podemos llamar con Dennis Altman la americanización de la homosexualidad. Es un aspecto político del compromiso lemebeliano que no ha perdido su actualidad. Otros argumentos del manifiesto, sin embargo, parecen de valor histórico y el mismo Pedro Lemebel lo sabía en los últimos años de su vida. En 2009, Juan Carlos Ramírez Figueroa, gran admirador del manifiesto, entrevista a Lemebel y le pregunta por su carácter ejemplar. Lemebel le contesta de forma bastante reservada. Afirma que, cito, el manifiesto es un texto que ya tiene varias décadas y rechaza defender a los homosexuales como grupo porque a veces no tengo nada en común con sus posturas conservadoras, reaccionarios o faranduleras.
ya podemos suponer en quiénes está pensando, en los gays de un Chile globalizado, americanizado, primermundizado, en los representantes de ciertas tendencias a las que Lemebel se opuso ya desde el inicio de su creación literaria y performativa. El poema de Lemebel cierra, como tantos manifiestos políticos o artísticos, con una visión utópica. Partiendo de la observación que los maricas se besan en las calles de Nueva York, propone una utopía a las generaciones futuras, la visión de un mundo que acepte a las personas queer, verbalizada en la emocionante metáfora de los niños sexodiversos como pájaros con alas rotas que descubren el don de volar. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo del cielo rojo para que puedan volar. Muchas gracias.